Para dar inicio a este estudio, primeramente es necesario que entendamos de que Dios no es el autor ni mucho menos el promotor del mal. Y es que el mal, aunque a simple vista pareciera que pudiera vencer, como verdaderos cristianos debemos tener siempre presente de que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Números capítulo 14, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. A continuación, veremos acerca del profeta Habacuc, aproximadamente 600 años antes de Cristo, quien comienza con su corazón muy cargado por su pueblo, lamentándose ante Dios acerca de toda la situación que estaba atravesando su pueblo, esperando asimismo que Dios obre de tal manera que pueda tener misericordia del pueblo judío, a pesar de que se había apartado del camino del Señor. Si vemos con atención lo que nos dice en el libro de Habacuc capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos dice la palabra del Señor: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Sin embargo, la respuesta que recibirá el profeta Habacuc por parte de Dios aumentará más su carga. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Habacuc capítulo 1, versículos del 5 al 6. Nos dice la palabra del Señor: El Señor respondió: Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Tal como podemos notar, el simple hecho de que Dios dijera al profeta Habacuc que enviará a una nación impía, siendo estos los babilonios, para castigar a los judíos en forma de juicio, asombra en gran manera al profeta. Ahora, es aquí donde debemos tener presente lo siguiente: ¿cuántas personas en la actualidad cuestionan a Dios porque muchas veces Él obra de manera que no nos gusta? ¿Cuántas personas actualmente culpan a Dios por todo el mal que existe en el mundo, cuando verdaderamente toda esta situación es debido al pecado del hombre? Entonces, es posible que muchos de nosotros nos hayamos preguntado, o aún sigámonos preguntándonos: ¿por qué prospera el mal? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Cómo será el final de todo esto? Y es que, por muy oscuro que podamos ver el día, el arco iris volverá a salir, recordándonos que Dios está en su trono y que nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte, al mundo y a las tinieblas, y que el Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Nos dice la palabra del Señor: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, a continuación, veremos la respuesta de Habacuc a Dios, y para ello les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Habacuc capítulo 1, versículos del 12 al 13. Nos dice la palabra del Señor: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? A continuación, veremos primero la queja de Habacuc hacia Dios. Después de la gran declaración de Dios al profeta Habacuc acerca de lo que va a acontecer, observamos que el profeta Habacuc se encuentra muy cargado, puesto que no entiende nada. No obstante, se da cuenta de que Dios es más poderoso y soberano de lo que puede imaginar, ya que sus caminos son inescrutables.
Notemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Nos dice la palabra del Señor: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Primeramente, podemos ver el asombro del profeta Habacuc ante la respuesta de Dios. Notemos aquí una poderosa enseñanza para tener presente que no podemos poner límites a Dios o pensar en un Dios a nuestro antojo. Dios es Dios y por tanto Él es soberano. El profeta Habacuc no podía creer lo que estaba oyendo de parte de Dios. La respuesta a su queja había conducido a una situación mucho más temible de la que había puesto delante de Dios con tanto dolor. Es así que toda esta situación lleva al profeta hacia un reconocimiento acerca de quién es Dios, aunque Habacuc sigue sin poder entender el por qué Dios va a obrar de esta manera sobre su pueblo. Y segundo, podemos ver la declaración acerca de quién es Dios. Ahora también observaremos que el profeta Habacuc en su declaración, aunque con un sentimiento de queja, no deja de reconocer en todo momento de quién es Dios. Del mismo modo, nosotros como verdaderos cristianos debemos de reconocer en todo momento el señorío y la soberanía de Dios en cada momento de nuestra vida, independientemente de cuál sea la situación por la que estemos atravesando. Las Escrituras Sagradas nos hablan claramente en el libro de Salmos capítulo 90, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: «Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: «Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén». Nuestro Señor Jesucristo también lo declara en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: «Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso». Nosotros, como seres humanos, no podemos cuestionar la voluntad y los decretos de Dios, pues Él es soberano. Por consiguiente, aquí no se trata de amoldar a Dios a nuestra manera de pensar, sino de someter nuestra mente y todo nuestro ser a Dios. Asimismo, es necesario entender de que Dios es santo. La palabra de Dios es clara al decirlo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: «Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». Y esto quiere decir que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no acepta el mal y por ende rechaza completamente el pecado. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Números capítulo 14, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: «Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable». Tal como podemos observar, esta es la razón por la cual Dios envía su juicio contra las naciones que le dan la espalda a Dios. Entonces, si no deseamos ser condenados, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, aceptar y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». Es por ello también que como verdaderos cristianos debemos buscar siempre el vivir en santidad, tal como nos dice Dios por medio de su palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Por tanto, podemos ver que Dios es santo y por ende la ira de Dios es santa. Y es así que al profeta Habacuc le acontece lo mismo que nos acontece a muchos de nosotros en diversas ocasiones. Habacuc
conoce a Dios, sabe quién es Dios y esto quiere decir que Dios se le ha dado a conocer. Habacuc es parte de su pueblo escogido. No obstante, podemos ver que el profeta aún así continúa luchando contra su carne al decir: ¿por qué permites que los malos prosperen? Y es aquí donde comienza esta gran paradoja del profeta. Segundo, ¿por qué permites que los malos prosperen? A continuación, veamos cómo continúa exclamando el profeta Habacuc en el libro de Habacuc capítulo 1, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Tal como podemos observar, es como si el profeta Habacuc le preguntase a Dios: ¿por qué, Dios mío, siendo tú quien eres y como eres, permites que el mal triunfe? Primero, debemos tener bien en claro de que Dios no mira con agrado el mal. Aunque utilice a toda una nación mala y perversa para castigar a otros, Dios no aprueba el mal, pues como vimos, estas personas también tendrán su castigo. Ahora, es necesario también que tengamos presente, como dice el profeta Habacuc: y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y es entonces que podemos ver que el silencio de Dios tiene un propósito, puesto que no hay justo en esta tierra, y eso lo dice claramente la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Nos dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como cristianos, sabemos que el único justo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, podemos decir que existen dos tipos de personas. Los justos son aquellas personas que por el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo han sido lavados por su sangre y justificados por medio de él. Y los injustos, aquellos que siguen en su naturaleza pecaminosa y no han creído ni recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Y es que cuando vemos el silencio de Dios ante el mal, no vayamos a pensar de que Dios nos ha abandonado o que el mal triunfará, puesto que a su debido tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, Dios hará justicia. Asimismo, debemos tener presente que aquellas personas que no se postren ante Dios serán castigados. De igual modo, aquellas personas que por su naturaleza pecaminosa no reconocen a Dios como Dios, sino que continúan viviendo y deleitándose en sus pecados, serán castigados. Por ende, podemos ver que no saldrá nunca como triunfante el mal. La palabra de Dios es muy clara al decirlo en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal como podemos observar, la herencia de Dios es la vida eterna con Él. Esta es destinada para todos los creyentes que son hijos de Dios. No obstante, la herencia que corresponde a Satanás le corresponde también a todos aquellos que no son salvos, que no decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo, ya que estarán todos en un lugar de tormento, identificado aquí como el lago que arde con fuego y azufre, alejados perpetuamente de la vida que procede de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta también que aquellas personas que practiquen la maldad serán castigados, y es que por mucho que Habacuc se queje, él sabe muy bien que Dios no dejará por inocente al culpable. Por tanto, como vimos anteriormente, Dios ya tiene preparado un lugar para los impíos, para los malvados, para todos los pecadores que le dieron la espalda a Dios y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Como verdaderos cristianos debemos tener siempre presente de que Dios no está ausente, ya que Dios mostrará su gloria. Entonces es aquí donde viene la siguiente interrogante: ¿este mal durará mucho? Veamos a continuación cómo cierra esta queja el profeta en el libro de Habacuc capítulo 1, versículo 17.
nos dice la palabra del Señor. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? A continuación, veremos la pregunta que cierra esta queja del profeta Habacuc. Entonces, primeramente, tengamos siempre bien en claro que su alegría no será para siempre. La alegría de aquellas personas malvadas no será para siempre, ya que como dicen las Sagradas Escrituras, Dios no tiene por inocente al culpable. Ahora debemos saber también que su impiedad tendrá una condena. Los malvados no saldrán victoriosos al final, ya que Dios emitirá su juicio contra ellos con su respectiva condena. Y remarcamos una vez más lo que nos dicen las Sagradas Escrituras: Dios no dejará por inocente al culpable. Y es que es necesario entender de que el ser humano es malo por naturaleza, debido al pecado original desde la caída del hombre con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y es debido a esta caída del hombre que existe el mal, y por esta causa es que toda esta tierra está maldita. Por ende, todo lo que hay aquí es corruptible. Esta es la razón por la que todos nosotros como pecadores destinados a la muerte eterna necesitamos a un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como conclusión, muchos nos preguntamos, ¿por qué prospera el mal? Y es que, aunque parezca que el mal prospera, en verdad no es que prospere, ya que su fin es la muerte. Entonces, es aquí que vendría la siguiente interrogante: ¿por qué Dios lo permite? Dios permite el mal no porque Dios sea el autor de este, sino porque el mal es la causa de la maldad y del pecado del hombre. Al final de todo, Dios mostrará su gloria. Nuestro Señor Jesucristo volverá con poder y gran gloria y juzgará a las naciones. Por ello es que Dios nos mostró su misericordia y gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y poderosa palabra. No obstante, el mal no vencerá. Dios saldrá victorioso, y es por ello que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su pueblo, por su amada iglesia, y cuando eso suceda, Dios derramará su ira al mundo entero que decidió darle la espalda a Dios. Esta es la razón por la cual nosotros como verdaderos cristianos debemos de permanecer siempre alertas y vigilantes con nuestras lámparas llenas de aceite. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, también te pedimos que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. También le pedimos, oh Dios, que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.